Hablar con Mariana Zubik, que es dirigente de la coalición cívica, y le tenemos que preguntar si la corrupción empieza a pagar en la Argentina o todavía tenés dudas. Sí, empieza. Claro que sí. Bueno, esto es un claro ejemplo, ¿no? Ellos son realmente ejemplares para la nación y lo que han logrado, en nombre de mis hijos también, hay que agradecer a este grupo de víctimas que han sido, la verdad, como ellos dicen, no han estado tan solos durante tanto tiempo y yo creo que no debe haber nada más doloroso que perder un hijo y lograron una instancia de justicia extraordinaria. 5 años y 8 meses para Julio Devido, y luego, como ellos dicen, ¿no? Falta el tema del estrago culposo, que coincido en su apreciación, es consecuencia de la administración fraudulenta. Vos, digamos, fuiste una de las primeras personas que denunciaba a Julio Devido y a todo el kirchnerismo de Santa Cruz, solita. Ahora todo el mundo lo está marcando esto, bueno, los jueces, está detenido. ¿Es como una satisfacción personal tuya, digamos, ver esta realidad? Mira, la verdad es que nosotros nunca personalizamos. Entendíamos que era una misión. En mi situación, la realidad es que el kirchnerismo me atravesó la vida. Es decir, no solo fue un régimen político, y sigue siendo en Santa Cruz porque siguen gobernando hace 30 años, que devastó las instituciones, que violó la Constitución, ¿no? Y además que se convirtió en una mafia que saqueó al Estado como nunca se vio en la historia argentina. Además de eso, las implicancias y consecuencias culturales y familiares que continúan en Santa Cruz, ¿no? Porque ustedes han visto cuáles han sido las consecuencias de la grieta a nivel nacional. Imagínense en un lugar tan chico como la provincia de Santa Cruz, que hoy tiene tan solo 320.000 habitantes, y cuando ellos inician la construcción de poder, Santa Cruz tenía 240.000 habitantes aproximadamente. Entonces, las consecuencias de un régimen de este tipo, autoritario, que borra la representación de las minorías, que detentó todo el poder, ¿no? Nosotros creemos que el kirchnerismo detentó mucho más poder que el peronismo, que Perón mismo en la nación durante estos 12 años. Las consecuencias, además de lo que uno puede mensurar en números, ¿no? Se calcula más o menos en lo que fue el cuaderno de las coimas, aproximadamente 36.000 millones de dólares, pero nosotros estamos revisando otras causas, por ejemplo, todo lo que fue la simulación de las de Jay. Ahí el número asciende a 70.000 millones de dólares. ¿No? Me quedé pensando, ¿lo vas a poner contenta a Cristina? Decir que fueron más poderosos que Perón. Bueno, es que ciertamente detentaron más poder, así fue. Vos imaginate, tenían amplia mayoría en ambas cámaras, borraron todos los organismos de control, y pusieron en los organismos de control a las esposas de, por ejemplo, a la mujer de Julio Devido, para controlar a Julio Devido. Crearon un ministerio, el superministerio, a medida de Julio Devido. Además, esos ministerios tuvieron partidas presupuestarias y extrapresupuestarias también históricas. Tuvieron un viento de cola extraordinario, producto de los commodities. La recaudación que tuvo el kirchnerismo no se vio nunca en la Argentina. Cierto que hubo crecimiento económico, pero eso no se tradujo en desarrollo económico, por eso heredamos un país con ese porcentaje de pobres, ¿no? Bueno, y además de eso, la cantidad sideral de dinero que han robado toda esta estructura, porque piensen lo siguiente, acá no solo se trata de una mafia, de un régimen político que detentó todo el poder, sino de una asociación ilícita agravada que, tomando al Estado, saqueó una nación. Esa es mucho mayor, porque acá estamos hablando de un equipo, de un grupo de personas que de forma sistemática, constante y reiterada estaban absolutamente organizados en este laboratorio que fue Santa Cruz, para poder saquear la nación durante 12 años. ¿Quién es Julio Devido? Julio Devido es la persona, siempre fue, ¿no? Desde Santa Cruz, la persona que fue designada para la recaudación de las cosas más importantes, como decía Néstor. Era una persona de mucha confianza de Néstor, no lo había sido así de Cristina era Zanini. Luego de la muerte de Néstor, bueno, tratan de revalidar esa confianza en todo lo que era la recaudación. Ella quería saber de qué se trataba y cómo estaban las cosas y los números, lo continúa Julio Devido. Julio Devido, además, es una persona, bueno, ustedes han visto que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Puede decirte cualquier cosa en la cara y sostener cualquier cosa. ¿Le creíste cuando tuvo el brote místico de casi compararse con Jesús? No, nosotros no le creemos absolutamente nada. Y además entiendo, y es importante, no solo en la política, sino en la vida, que hay que analizar las
conductas en función de los hechos, porque pueden decir cosas muy lindas, pero la realidad es lo que acabamos de ver, la corrupción mata. Vos decías el tema de los cuadernos, ¿qué monto involucra 35.000, 36.000 millones de dólares, ¿no? Exacto. ¿Cuánto se robó Cristina y Néstor? Mirá, yo te decía, en lo que es las de Jai, se estiman 70.000 millones de dólares. En concepto de coimas, tomando solo el 20%, ¿no es cierto? 10-20%, se estiman 36.000 millones de dólares. Después vos ahí tenés lo que fue el tema de los subsidios, por otro lado. Después tenés lo que fue la simulación de importación de fuel oil y gasoil, también eso con un extremo sobreprecio. Después, ¿a dónde hubo un extraordinario negocio? Hubo un extraordinario negocio cuando perdemos el autoabastecimiento energético. Donde se compraba y se pagaba el millón de BTU, $16, cuando lo podíamos pagar $9 o $6 en otros lugares, ¿no? O sea que el monto es incalculable. Es incalculable. Es incalculable. Y además se declaró, recuerdan ustedes, Uberti, en los negocios que hizo Néstor Kirchner con Venezuela. Dice que, bueno, por ese negociado que hicieron Chávez y Néstor Carlos Kirchner le quedó... De los bonos, ¿no? De los bonos. 50 millones. 50 millones, pero tomemos el tema de los bonos, ahí se tomaron el tema de los bonos solo con Venezuela. Y queda fuera Eskenazi y Petersen. Ahora el Estado argentino tiene que enfrentar un juicio sideral de 10.000 casi millones de dólares que están ellos litigando, ¿no? Intentando cobrar. Y la realidad es que Eskenazi es Kirchner. ¿Vos pensás que hay plata escondida en Santa Cruz? Porque viste que Cristina o el kirchnerismo dice busquen en Santa Cruz, pero no hay plata ahí. Sí hay, claro que sí. A ver, nosotros acá cuando nos preguntan el tema del dinero, vos tenés varias cosas que ya están absolutamente comprobadas, ¿no? Por un lado, todo lo que fueron bienes, y son bienes, de la Liga de Testaferros y de satélites de testaferros, ¿no? Ahí tenemos una cantidad enorme, solo con Lázaro Báez, y recuerdo acá una vez que nosotros accedimos a ese estudio que hizo BDO, que era la consultora que había contratado Cristina Kirchner, y el otro día me encontré con alguien que me lo recontra confirmó. Nosotros presentamos toda la documentación. Yo creí que solamente ella había contratado BDO para hacer relevamiento patrimonial de Lázaro Báez y de Cristóbal López, y el otro día me encontré con una persona en uno de los viajes que hicimos presentando el libro, que vino y me dice, no era solamente con Lázaro Báez y Cristóbal López, así que eso vamos a hacer una ampliación. Hay más Lázaro Báez y Exacto. Cristóbal. ¿Qué pasó? En ese relevamiento le dieron a ella la información de todos los bienes que tenían sus testaferros. Entonces, solamente con Lázaro Báez tenemos 2.100 millones en concepto de bienes, más el dinero que se le está encontrando en diferentes cuentas fuera de la Argentina, en lo que fue esta sociedad que se armó en la Rosadita a instancias de Láscar y de Fariña. A partir de ahí también tenemos toda la estructura de lo que fue el Grupo Indalo, es decir, una cosa es lo que tenía Cristóbal López previo a que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Nación, y otra cosa es lo que empieza a adquirir Cristóbal López a partir de la presidencia de Néstor Kirchner. Cuando se crea el Grupo Indalo, ahí lo que hacen es poner a Romina Mercado, ¿no? La sobrina de Cristina, para que ella custodie los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de la familia Kirchner. Y ahí exponencialmente crece en los bienes de Cristóbal López, y las empresas de Cristóbal López se diversifican, esto ya lo han visto, y además eso lo hace gracias a capitalizarse con lo que fue el impuesto que no pagó de 8.000 millones, y con eso empezó a capitalizarse Cristóbal López. Y acá queda siempre afuera alguien que es notable que siga quedando afuera, que es Echegaray. Yo sé que no solo Martínez Rojas, sino otros... Bueno, pero lo que pasa es que el actual gobierno lo quería dejar a Echegaray, ¿te acordás? Recuerdo. Y lo quería dejar en la FIT, después fue a la auditoría. Y gracias a una presentación de Lisa Carrió quedó, por suerte no está ¿Vos pensás que él también es testaferro? Por supuesto, claro que sí. A ver, no solo es testaferro, es organizador de la asociación ilícita. Es partícipe necesario y organizador de la asociación ilícita. Es decir, si no hubiese estado Echegaray lo que hicieron ellos también es tratar de modificar cuestiones internas dentro de la AFIP
para tratar de desligarse y deslindarse de responsabilidades directas, ¿entendés? Es decir, lo mismo que hicieron en Vialidad Nacional, trasladando las obras a Vialidad Provincial y a los gobiernos para que luego la responsabilidad sea de los gobernadores, intendentes o Vialidad Provincial. Lo mismo hicieron como hicieron en la Cámara de la Construcción, modificando el estatuto interno para poder así cartelizar la obra pública. Lo mismo hicieron dentro de la AFIP. No obstante, la estructura de la AFIP era lo siguiente, es decir, lo que confesaron la mayoría de los empresarios, ¿no? Decían, por un lado, bueno, en ese porcentaje de adelanto de obra, un porcentaje no iba a la AFIP. Ese porcentaje que no iba a la AFIP, ahí debió haber surgido reportes que no estuvieron. Exactamente. Ese porcentaje iba en mano al ministro de Planificación y el otro se quedaban ellos en mano. Por un lado tenés eso, que es lo que hacía Echegaray. Y por el otro lado, la cantidad innumerable de reportes de operaciones sospechosas que él borró o evitó de cerca de 2.000 o 3.000 empresas fantasmas que fueron armadas como empresas fantasmas y cáscara, por supuesto, para la simulación del tema de las de Jai, ¿no? Mariana, tenemos otro tema para charlar con vos, pero vamos a dejar que Marina... Tiene que ver con el libro, que pasó en la presentación del libro, ¿no? Exactamente. Pero vamos a hacer la presentación formal del tema con Marina. Y sí, porque ocurrió en la presentación del libro de Mariana Zubik en Corrientes. Es el factor Carrió en un fin de semana de muchísima tensión. Fue precisamente este el escenario que eligió Elisa Carrió para darle un mensaje al presidente. Lo repasamos. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en seco. Porque si es Angelici, son los barra brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos, ¿está? Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo, que nos Siria, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que solo tiene que dar una respuesta. Yo ya no necesito hablar. Ahí está, esto fue el sábado, creo, ¿no? Sí, el sábado. En el libro de... que es séptima edición, así que es el origen. Menos mal que Carrió dice que no necesita hablar, pero cada vez que habla, sacude al gobierno. Mira, vos sabés que divino Corrientes, la verdad. Eso fue exactamente la presentación del origen allá, en la facultad. Yo el otro día pensaba, luego de las declaraciones de Lilita, ¿no? Vos sabés que una de las cosas de las cuales los argentinos se vanaglorian mucho en materia de hito en el deporte, y por qué voy a traer a colación esto, hay muchos asesores políticos que futbolizan la política para tratar de graficar o describir situaciones, y voy a tratar de tomarla. Una de las cosas por las cuales se vanaglorian mucho los argentinos es por la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Sí, Maradona. Maradona, ¿no? ¿Qué significó eso? Era el gol con la mano de Diego Maradona. Los ingleses, sí. ¿Qué es la viveza criolla? ¿O qué es el atajo? ¿No? Y a mí me llamó mucho la atención la repercusión que esto tomó, y algunos periodistas que, escudándose en el análisis político, no hacían otra cosa que descalificarla, porque pareciera ser que es deporte nacional en la Argentina descalificar permanentemente a Carrió. Además, por cuestiones, yo creo que no ha habido ninguna mujer en la política argentina que ha sufrido el maltrato que ha sufrido Lilita. Y también me provocó mucha sorpresa pensar que en vez de analizar los dichos del ministro de Justicia, se analicen los dichos de Elisa Carrió, que no deberían de sorprender a nadie porque es algo que ella viene planteando en el momento en el cual se celebra Cambiemos, se lo plantea al presidente y le dice puntualmente la situación con Angelici. Y bueno, luego las desafortunadas declaraciones de Garabano, que no fueron azarosas, ciertamente no fueron azarosas. Fue una concatenación de sucesos y de hechos. O sea, para vos no es una declaración que, bueno, se confundió, no. Que atrás de eso hay algo, la impunidad. Primero, dos cosas vos podés observar. Un ministro de Justicia
declarando algo semejante, porque lo que dice es que no está bien que un expresidente tenga prisión preventiva, que no está bien visto, ¿no? Eso únicamente dentro de una monarquía puede ser. Como ministro de Justicia, representando el Poder Ejecutivo, debe de tratar de entender que no puede inmiscuirse en otro poder del Estado. Y esto fue horas antes de que salga la absolución del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, con el tema del contrabando de las armas a Croacia y Ecuador. Luego lo que sucedió, y esto, bueno, ustedes lo han relatado muchas veces, es el tema de la comisión bicameral, es decir, la exposición a la cual fue víctima Elisa Carrió, sin advertirle que no había acuerdo político para presidir justamente esa comisión, que lo que iba a ser esa comisión presidida por nada más ni nada menos que Elisa Carrió era velar Como por el que el control. oficialismo no la acompañó. Y bueno, a ver, fue un suceso de cosas y de sospechas que ella venía sosteniendo, que esto lo que hizo fue precipitarlas y reconfirmarlas. Entonces entendemos que ella está muy tranquila. En ese momento que esto sucedió, ella estaba muy tranquila, ella está muy en paz, ella entiende que además los argentinos la han votado y han respaldado este espacio político, la coalición cívica, justamente para cuidar y proteger la República, y la República es esto, ¿no? Pero lo que pasa que no es un tema menor que ella diga, no sé si la palabra fue cambio, pero dijo cambia o cae, ¿no? Que diga eso del presidente, de su aliado, no es una pavada. Claro que no es una pavada, entendemos que no es una pavada. Porque después afloja y le da caricias al gobierno, pero dice eso. No, Carrió no afloja. Yo quiero transmitirles lo siguiente, está todo No muy dije bien. que afloja en el sentido de sus críticas, baja y una caricia para el gobierno, después vuelve a castigar. Mira, Carrió siempre ha sido contundente en la coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Es la referente moral de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Argentina. Es la persona que más ha defendido a este gobierno y al presidente de la Nación toda vez que ha habido crisis profundas, cuando muchos especulaban cargos o se escondían debajo de la cama. La coalición cívica y Elisa Carrió siempre han dado la cara y han defendido al presidente de la Nación, como lo vamos a seguir haciendo. Y queremos transmitir esto, ¿no? No hay ningún problema, nosotros no vamos a romper, Elisa Carrió no va a romper, pero es importante que se entienda que es incompatible el hambre con la impunidad. Y que el esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos hoy, que es enorme, el enorme sacrificio, solo puede de alguna forma equilibrarse con verdad, justicia, condena y recuperación de lo robado. Mariana, Elisa también dijo algo que lo dijo por primera vez, que fue título de los diarios del domingo, ¿no? Macri me defraudó. ¿Qué hay? ¿En qué la defraudó? No, ella habla de una pérdida de confianza y entendemos que en cualquier vínculo. Además, esto es un ejercicio nuevo de una otra forma de hacer política. Es decir, piensen lo siguiente, ¿quién iba a pensar de la coalición cívica o de Elisa Carrió? Todos saben del liderazgo de Elisa Carrió, y tenemos que comprender también que la legitimidad y el liderazgo del presidente no depende de la legitimidad y el liderazgo de Elisa Carrió, como tampoco la legitimidad y liderazgo de Carrió depende del presidente. Son personas que tienen acumulada legitimidad de forma independiente. Eso por un lado. Por otro lado, ellos siempre han hablado en profundidad. Ella siempre le ha planteado cuáles son los límites. Pero pareciera que algo se rompió, digamos. Y el tema de restablecer la confianza, ella lo dijo muy bien, tiene que ser en función de hechos. Quiero decirte además que efectivamente se han iniciado algunas acciones muy importantes en ese restablecimiento de la confianza. Lilita estuvo reunida con Cuccioli. Ella quiere transmitir además, yo estuve charlando con ella hasta hace unas horas, que respalda absolutamente a Cuccioli y tiene una alta consideración por él. La situación de la FIP está bastante muy bien. Efectivamente, Mesikoski va a continuar dentro del organismo en un cargo muy importante, una unidad nueva que van a crear para Mesikoski, y la otra persona también va a estar allí, y han charlado muy bien respecto al funcionamiento de la FIP, así es que me parece realmente importante esto. Y decime, mañana, porque aparentemente hay un acto sobre la pequeña que pyme, va abre Elisa Carrió y Sí, cierra Macri. así es. ¿Va a haber señales de paz o ella va a continuar hechos? No, ella está absolutamente en paz, vamos a estar toda la coalición cívica allí, Elisa Carrió va a estar allí, y está todo absolutamente muy bien con el Pero presidente. cuando ella dijo, digamos, la línea Angelici o cambio se va, Angelici el gobierno tendría que Angelici debe separar. dejar de presionar a la justicia y debe retirarse, esa es la realidad. En eso, a ver, nosotros planteamos lo siguiente,
Nosotros vamos a sostener el juicio político a Garabano, es algo que se está elaborando y se va a presentar, y eso va a continuar de esa forma. Y el tema Angelici también, es decir, no son cosas que nosotras vamos a Porque poder lo de negociar. Angelici, digamos, esto viene, no es de ayer ni de la semana pasada, de Así es. Lisa Carrió, Del comienzo del del gobierno. comienzo. Pero el gobierno, bueno, Angelici sigue teniendo poder. Así es, y todos saben que sigue teniendo poder. Entonces es importante para la independencia del Poder Judicial y para dar garantías de un Estado absolutamente republicano, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Angelici tiene que dar un paso al costado. Gracias, Mariana.